Bueno, les damos una cordial bienvenida. Agradecemos especialmente a Mercedes, Bueno, ahí viene la señora. que Bueno, le dejamos el está eléctrico ahí. lejitos, está en Salta y está poniendo su cuerpo, porque nos decía que no estaba muy bien, pero la vemos fantástica. Y Maluca va a hacer la presentación de Mercedes. Yo me silencio porque hay ruidos domésticos y no quiero que aparezca en esta grabación. Pero cuando ustedes necesiten participar, abran sus micrófonos. Le damos el tiempo a Maluca para la presentación. Maluca está silenciada. Estoy hablando. Bueno, Mercedes, gracias por haber aceptado la invitación. La conocí a Mercedes en MATE, que es el Movimiento Argentino de Trabajadores de Enfermería, que recomiendo a todos los que les interese al menos la salud mental, que al menos se enteren de que existe, que es un grupo muy interesante y muy federal de las distintas provincias. Y bueno, ahí la conocí a Mercedes, conocí sus escritos, tiene escritos, nosotros ya hemos compartido con los estudiantes algún escrito de Mercedes, y Mercedes es licenciada en enfermería, pero como siempre digo yo, somos enfermeras, todas somos enfermeras, pero además ha hecho la RISAM, que creo que ha sido un aporte como formación de enfermería interdisciplinaria en todo el país, de salud mental. Ha sido instructora, acompañante terapéutico, estudió la diplomatura universitaria en salud mental, especialización en drogadependencia, y no puedo seguir leyendo porque estaría toda la tarde. Pero también a nivel de trabajo es enfermera en salud mental en la provincia y instructora y secretaria de la Comisión Asesora de Docencia e Investigación de la CADI, del Hospital de Salud. Es la jefa del subprograma de reinserción social de la provincia. Bueno, y muchas otras cosas, pero quiero darte la palabra a vos, Mercedes. Claro, son antecedentes. Actualmente soy enfermera, como dicen, nivel operativo. Sí, he ejercido varios cargos de función jerárquica y he estado ahí incursionando inquietamente en diferentes áreas. Actualmente me desempeño como enfermera en un centro sociosanitario, ¿sí? Soy parte integrante del equipo. Y bueno, y ando por ahí moviendo cosas, siempre haciendo cosas. Bueno, agradecerles la invitación también a ustedes. Me parece bien interesante esto que dice Maluca, que como uno se presenta muchas veces con lo que hace, ¿no? Y bueno, yo ejerzo también la enfermería, me siento así como enfermera. Y una de las cosas que siempre he decidido presentarme simplemente como enfermera por la discusión y el amplio debate que hay en función de nuestra profesión, ¿no? Y hay mucha división. Yo me acuerdo desde que era estudiante, yo hice la carrera en la universidad y sigue conmoviendo esa cuestión de las diferencias, de acuerdo al circuito académico que ha cursado enfermería, ¿no? Si sos auxiliar, si sos profesional, si sos técnico universitario, licenciado, magíster, ¿no? Y otra de las características que tenemos como enfermeros, que tenemos múltiples festejos. Bueno, sí, creo que somos una profesión que nos encantan los festejos y todo lo demás, pero una ramificación de nominaciones con respecto, ¿no? Y que eso nos ha fragmentado mucho como enfermeros y creo que MATE, como Movimiento Argentino de Trabajadores de Enfermería, fue una decisión que tuvimos como grupo en denominarnos y poder contenernos como trabajadores de la salud pública y estar ahí posicionados en de tratar de romper esas barreras de diferencias que nos hacen tan mal como profesionales de la salud, ¿no? Eso.
Agradecerles la invitación a estar acá con ustedes y compartir un espacio que realmente es admirable de que tenga disposición a la capacitación en servicio, que es también una cuestión muy difícil en el ámbito de enfermería porque nunca hay tiempo, siempre para poder hacer unos mangos más, estamos con las horas guardia, cubriendo servicios, siempre hay baja dotación de personal y es como que la capacitación no te la pueden ceder como un día libre o asignarlo, sino que las tenés que hacer mientras laburás. Entonces creo que eso es muy admirable y respetable, colegas, así que toda mi disposición para con ustedes y poder compartir una inquietud que tenían las chicas cuando me convocaron. Ellos me pidieron como poder transmitir la experiencia de oficialización de algunos dispositivos en el área de salud mental en donde haya transitado enfermería. Yo lo que les puedo contar ahora es algunos dispositivos o prácticas como enfermera en el ámbito, en el campo de la salud mental, en donde uno va armando camino, ¿no? Y creando herramientas y construyendo la propia práctica, el posicionamiento desde dónde hacer, ¿no? Fue valorable. Yo siempre me dediqué al área de la salud mental. Tengo otra área de primeros auxilios y esas cuestiones que es como que fui acompañando a mi pareja, pero siempre en el área de salud mental. Apenas me recibí, hice la RISAN y creo que eso me dio otra apertura e incursioné en un campo que me parecía muy lejano en relación a, que te decía en salud mental y en la época que yo lo hice a la residencia, allá en los 1900, era psiquiatría y salud mental, ¿no? Y el único lugar posible o asociado a la salud mental era el manicomio, que lamentablemente acá en Salta sigue existiendo, a pesar, bueno, y de igual manera se han ido abierto otros dispositivos, ¿no? Con más índole comunitario, pero sigue existiendo. En esa época en donde yo hice la RISAN, era meramente el manicomio. La característica que tenía la RISAN y que ha conservado la RISAN Salta en todo ese tiempo ha sido que nosotros hacíamos rotaciones ya en los 3 niveles de atención del sistema de salud sanitario de la provincia, que lo sigue manteniendo, que es primer nivel de atención, hospitales generales de adultos, de niños y el hospital, eh, el, el monovalente. ¿Qué es lo que nosotros en un tiempo, en el 2016, bueno, pude concursar el cargo de instructora de residencia de, de la RISAM, en el cargo de instructora enfermera? Yo venía haciendo como docente y supervisora ahí, todos esos años después de haberme recibido. Y yo le decía a Maluca, lo que puedo pensar es cómo pienso yo la enfermería desde la formación, ¿no? Y cómo incursionar en esta cuestión del sistema de salud. Porque me comentaban de que una de las opciones es ir viendo cuáles son las posiciones de los dos, y por suerte que no tienen el manicomio, ¿no? Pero es muy difícil introducir muchas veces en la política pública la idea de la abordaje integral de la salud, teniendo, digamos, en cuenta y acción la salud mental, ¿no? Porque como que queda la persona que tiene un padecimiento de salud mental, la lógica es el reclutamiento, digamos, el aislamiento, ¿no? Sacarlo del sistema de salud porque no entra en esa concepción de los profesionales de salud a incluir. Tampoco los dispositivos o las instituciones y la política está delineada para poder contener
y recibir y atender a las problemáticas de salud mental. Estamos hablando de padecimiento. Y en relación, digamos, a lo que es política de salud, si nosotros hablamos de una política de salud, entendiendo la salud desde la integralidad y desde los diferentes niveles de atención y de prevención, muchas veces lo que es promoción, salud mental casi no está incluida, es como que no se sabe qué hacer de la promoción. Este, la prevención también cae. Y cuando es atender en servicios de menor complejidad o de generales, es como que se diluye ahí porque no se sabe qué hacer. Cuando todo el tiempo nos están diciendo que el sujeto es integral, es biopsicosocial y que tenemos que atender a la persona en su integralidad. Me gustó mucho lo que dijo Fernanda, esto, ¿no? Que le había indicado su profesor cuando se recibió, de decir, bueno, que no pierda esa humanidad, ¿no? Ese, el miramiento por el otro, ¿no? De estar conectado en función de lo que le sucede al otro en su humanidad. Y muchas veces eso se desplaza en función de que no hay recursos, de que no hay dotación, no hay personal, tenemos que garantizar determinadas atenciones que nos pide el sistema, como la medicación, la higiene, las curaciones y demás. Eh, nosotros, como RISAM, nos integramos en las acciones de la residencia como equipos interdisciplinarios. Entonces es como, ¿cómo podría decir? Es como una situación ideal, ¿no? Hay un equipo interdisciplinario y nosotros vamos a las instituciones haciendo nuestras rotaciones con nuestros objetivos formativos, pero como que las instituciones generales, ya sea el centro de salud o el hospital general, no tiene pensado el lugar para ese equipo interdisciplinar, ¿no? En la institución, cuando vos vas, está fragmentado y departamentizado, ¿no? La cuestión está el departamento de enfermería, el servicio social, el servicio de psicología y psiquiatría por aparte, está como fragmentado. No se piensan en lógicas de equipos interdisciplinarios que atiendan a la integralidad, digamos, en la institución. Se piensa, digamos, esto por una cuestión de recurso o de gestión administrativa, tenemos esa situación. Entonces hay que pensarse cómo se trabajan con los equipos interdisciplinarios y cómo hacer el trabajo interdisciplinario cuando tenemos distintas dependencias, ¿no? Hemos tenido algunos interesantes observaciones de algunas instituciones en donde empiezan a incorporar otra disciplina, pero siempre del orden sí. Entonces, la unidad de salud mental, el servicio de salud mental, por ahí te incorpora el psiquiatra y el psicólogo, raramente te incorpora un trabajador social y muchas veces está la cuestión de qué pasó ahí, digamos, por qué no puede integrarse. Sin embargo, hay otros servicios, supongamos cuidados paliativos, atención domiciliaria o determinados servicios en donde sí se conforman equipos interdisciplinarios y que pertenecen a esos servicios. Entonces, quiere decir que la lógica de poder tener equipos interdisciplinarios para abordaje de la salud mental en un hospital general, en un dispositivo de atención primaria, no es que no es que no sea viable, digamos, es viable, es posible y es hasta practicable, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que uno tiene que ir viendo cuáles son las posibilidades institucionales para la incursión. Otra cosa de que yo veo de que cuando planteamos equipos interdisciplinarios para la asistencia en salud mental o el abordaje de la salud mental, no se la contempla enfermería, ¿no? Enfermería es como un mundo aparte, como que tiene diferentes barreras para poder integrar. O sea, con las otras disciplinas se pueden armar equipos, pero enfermería siempre es como con gran dependencia y gran resistencia de los departamentos de enfermería a ceder algún personal que se dedique exclusivamente al área de salud mental. Entonces eso también es como para ir revisándolo en función de eso, ¿no? Es como que el ámbito de la salud mental en el ejercicio de la enfermería estaría muy limitado
por cuestiones políticas, de lo que se piensa que hace un enfermero y de las posibilidades que nosotros como enfermeros vamos acreditando nuestra intervención, ¿no? Porque es distinto cuando el equipo dice, yo necesito un enfermero especializado en salud mental, capacitado en salud mental, necesito un enfermero que integre este equipo porque lo necesito, ¿no? Y no como forzar una intervención. Que muchas veces hemos visto, digamos, en otras provincias, y se lo ha cuestionado también desde Mate, cuando se delineaban los equipos de intervención de las emergencias en salud mental y no incluía enfermería, ¿no? Como que el enfermero de piso tiene que cubrir todo, ¿no? O que no tiene que tener determinada formación para la asistencia de eso. ¿Y qué es lo que le pasa al enfermero del piso, que generalmente está acostumbrado a otra dinámica y confrontarse a situaciones disruptivas respecto a la salud mental, los ponen en una situación muy angustiante o una situación de imposibilidad de intervención? Y ahí hay como un rechazo en función de poder ejercer otro tipo de práctica. Entonces, en esas cosas hay que como que ir analizando, y viendo, digamos, no dejar por fuera todo lo que es la dinámica política, la dinámica administrativa, la dinámica de las representaciones sociales con respecto a la profesión y el lugar que ocupa el enfermero en los servicios, ¿no? En función de eso, nosotros fuimos haciendo camino con algunas intervenciones, digo nosotros porque, bueno, algunos compañeros que fuimos armando de forma decidida hacer eso, y muchas veces esas intervenciones uno los hace en los intersticios, ¿no? En las posibilidades que nos van brindando esa función del análisis institucional que uno hace en los en momentos políticos en donde uno puede generar algún determinado proyecto y sostenerlo, ¿no? Entre el, la otra vez estábamos en un conversatorio y me preguntaban en el último que estuve cuáles eran las actividades independientes del ejercicio de enfermería, porque yo le planteaba de que enfermería nosotros tenemos actividades dependientes, interdependientes e independientes. Como que las dependientes son fácilmente de sacar y como las que estamos más acostumbrados en relación a la que ejercemos, por ejemplo, en el caso con la relación con el médico, cuando hay una prescripción de algún tratamiento y nosotros llevamos adelante ese tratamiento, ¿sí? En las interdependientes, cuando trabajamos con el equipo interdisciplinario y vamos abordando la dinámica del caso de forma integral. Pero las independientes es como que hay mucha interrogante con respecto a eso. Más si uno dice actividades independientes en el área de salud mental. Yo lo que les planteaba, o al menos lo que yo pienso, es que todas las actividades de la profesión que nos habilita nuestro título son las actividades que vamos a hacer en el campo de la salud mental, algunas con mayor especificidad y otras como instrumento mediador para el abordaje del caso a caso, ¿no? Y de acuerdo al análisis que uno hace en relación de ese caso y del planteamiento de la estrategia terapéutica. En ese sentido, nosotros fuimos armando algunos dispositivos de intervención, pero no es que sea un dispositivo distinto a los que ya conocemos, sino es desde dónde uno lo aborda y desde dónde se posiciona para poder llevarlo adelante. Uno, que son los que nos habilitan las visitas domiciliarias, ¿no? Que le contaba yo a Maluca, las visitas domiciliarias y salud mental, ¿no? Y para poder trabajar en cualquier dispositivo, creo que uno tiene que tener una idea y un posicionamiento con respecto a lo que está abordando como objeto de intervención profesional o en cuál es el contexto en donde se desarrolla esa práctica. Entonces, en ese sentido,
es muy importante saber desde qué lugar estamos tomando la categoría social de la locura, porque en función de desde dónde entendemos la categoría social de la locura, es que va a haber un tratamiento social. Y en función de eso es que se va a enmarcar nuestra práctica, ¿sí? Entonces es muy importante conocer qué es lo que ha pasado a lo largo de la trayectoria de la historia con respecto a la categoría social de la locura y cómo han sido esos tratamientos y desde dónde nosotros nos vamos a ubicar. Podemos decir que en un momento la locura estaba asociada a la representación de la sinrazón y el tratamiento ha sido la expulsión. Entonces, la persona que tenía un padecimiento mental era considerado el que no tenía la razón, no tenía una razón, por lo cual se lo expulsaba del ejido de las ciudades, ¿sí? Posteriormente viene una categoría que surge como la categoría del loco. Ahí aparece simultáneamente en la evolución, digamos, de lo que serían las estructuras y organización de la urbe, los grandes asilos. Entonces aparece la figura del loco asociado a un tratamiento social de encierro, que esa categoría sigue perdurando, ¿no? Y es la lucha que se hace en relación a la implementación de la ley de salud mental, ¿no? Después aparece cuando y se introduce la figura del médico en estos grandes asilos, ¿sí? La idea o la categoría asociada a la locura de la construcción de lo que es un paciente psiquiátrico, ¿no? Y entonces este loco pasa a ser una persona que padece una enfermedad psiquiátrica y por lo tanto su tratamiento tiene que ser relativo a esa enfermedad, pero en un hospital psiquiátrico que sigue teniendo esas características del encierro asilar del gran manicomio, ¿sí? Después venimos más cercanos a esta época, tenemos la construcción de lo que es la categoría de la locura relacionada y construida alrededor de los derechos humanos, ¿sí? Entonces aparece la persona que padece, tiene un padecimiento mental. Ahí aparece la construcción del padecimiento mental y la idea de persona. Y cuando uno habla de persona está hablando de ciudadanos, por lo cual la categoría de ciudadano le atribuye a esa persona los derechos y obligaciones de ser ciudadano del mundo, ¿sí? Y ahí aparece la cuestión del tratamiento social vinculado a lo que es la inclusión social y bueno, ahora también se está reconstruyendo esta de cuestión de qué implicaría la inclusión social. Entonces se empieza a pensar de cómo trabajar para que estas personas que han estado en los grandes encierros, aislados, expulsados de la sociedad, pueda retomar una vida en la ciudad, en las ciudades, o con un proyecto de vida y con la restitución de derechos. Entonces, en ese paradigma estamos actualmente. Pero lo que hay que estar advertido, que si bien estamos con este paradigma y que nos avala la ley y hay un montón de construcciones de políticas de estados vinculados a esto, que estos discursos de las categorías del sin razón, el loco, el paciente psiquiátrico, la persona con padecimiento mental, siguen, y sus tratamientos consecuentes siguen estando concatenados, ¿no? Son discursos que coexisten, no, no es que han desaparecido. En menor o mayor medida están vigentes y eso se hace en prácticas, ¿no? Nosotros con un compañero habíamos construido una idea de que esa coexistencia de discursos producen lógicas de ordenamiento en las instituciones y en los dispositivos, hablando de dispositivos sanitarios en este momento, que producen lógicas de ordenamientos del tiempo, del cuerpo y del espacio, que eso se traduce en el modo que ejercemos las prácticas. Entonces, creo que eso es fundamental a la hora de poder empezar a pensar algún dispositivo o alguna intervención de enfermería, es decir, es desde dónde estamos trabajando
y con qué nos encontramos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a querer implementar algún tipo de dispositivo o estrategias de intervención, nos vamos a encontrar con estos discursos que coexisten y que son los que obturan, los que son difíciles de conmover. Y uno pensaría como que son discursos impuestos, no, es en las prácticas del uno a uno en donde se ven, en donde me parece bien interesante lo que plantea Dinela, que él plantea que hay una lógica del sostenimiento, digamos, de la cultura manicomial, ¿no? Hay una lógica que traspasa las barreras del manicomio y se instala en las prácticas y por eso se siguen sosteniendo estos lugares de aislamiento, porque es difícil de conmover prácticas en lo comunitario, en los hospitales generales, en la comunidad que puedan hacer apertura a poder recibir y poder acompañar procesos de externación, procesos de proyectos de vida de personas con padecimiento mental, ¿no? En ese sentido, las intervenciones de enfermería, pensándolas así, hay que analizarlas en función de decir, bueno, yo tengo esta intervención, supongamos, tengo un paciente internado. ¿Cómo es esa atención que hago en función de esta lógica y qué es lo que yo estoy buscando, desde qué paradigma, a quién me dirijo esa intervención? Si estoy pensando que es un loco, si es un enfermo psiquiátrico o si es una persona, un ciudadano a la cual le tengo que rehabilitar derechos y ver, digamos, de qué manera acompañar un proceso de padecimiento. Entonces, yo puedo tener el dispositivo de atención domiciliaria, pero como yo lo voy a implementar, va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, yo estuve mucho tiempo en atención domiciliaria y muchas veces los equipos se constituían para hacer un control de medicación, ¿sí? El paciente estaba externado con su familia, todo, pero se movilizaba todo un equipo para solo llevar una medicación, para aplicar una medicación, o la enfermera pretendían de que yo vaya y ponga una medicación de depósito, y ahí terminaba la intervención. Entonces, con otro equipo, planteando cuáles eran los objetivos, a qué vamos, a seguir controlando lo que no dejamos de controlar en el manicomio, a qué vamos, a que la familia empiece a ordenarse en función de que ya va a venir la visita domiciliaria del equipo del hospital, o a qué vamos, a que la familia no diga rételo, ¿no? Dígale que no haga tal cosa, que como esta cuestión del ordenamiento y del control y la supervisión. Entonces empezás a trabajar desde otras lógicas, decir, bueno, voy a ver al centro de salud porque este usuario tiene que seguir yendo al manicomio a colocarse una medicación de depósito cuando tiene quizás obra social o tiene un centro de salud. Nosotros le decimos salita acá, centro de salud de atención primaria, a 2 cuadras de la casa. Nunca he hecho un control clínico, tiene diabetes y no está con su plan de tratamiento, no incursiona en ningún dispositivo social del barrio. ¿Qué ha pasado con la comunicación y la circulación con los vecinos? ¿Se ha restituido o no esa relación que se había visto interrumpida con la internación? ¿Qué pasa con la representación social de los vecinos en función de que ha vuelto a la casa, ¿sí? Ese loco, bajar esas cosas y también la dinámica familiar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto que decimos que los enfermeros valoramos autonomía, ¿no? ¿Qué pasa con las funciones y las habilidades de la vida diaria, las habilidades básicas? ¿Qué pasa con las habilidades instrumentales? ¿Qué está pasando
con las posibilidades de construcción de un proyecto de vida y que nosotros vayamos acompañando ese proceso y que qué pasa con el lugar de la persona que tiene un padecimiento mental dentro de la dinámica familiar. ¿Sigue siendo anulada o viene a ocupar el lugar de síntoma, viene a molestar, ¿no? Muchas veces en los domicilios vos te encontrás casas fantásticas, pero el dueño es el paciente, ¿sí? Y vino una familia a acompañar a este usuario en su domicilio para poder acompañar su proceso de internación y que viva en su casa, recupere su casa. Y vos llegás y termina siendo de que el lugar que le dieron es el de la habitación de servicio, ¿no? El del que tenían de la empleada y toda la familia nueva viene a ocupar toda la casa. ¿Qué está pasando? Si puede tener acceso a la cocina, al baño, puede tener acceso a la heladera, puede tener poder de decisión con respecto al manejo del dinero, a poder tener sus gustos, a cómo elige en relación al manejo de su vestimenta, todas estas cuestiones que para nosotros parecieran obvias o insignificantes, muchas veces hay que reconstruirlas desde cero, ¿no? Que decís, bueno, ahí vas viendo cómo esta persona molesta dentro de la dinámica familiar y como tiene medicación SOS que le indicó el médico, hacen uso y mal uso de esa medicación, entonces la persona está todo el tiempo dormida, inhabilitada de hacer cosas, ¿no? Entonces vos llegás y al final nunca salió a comprar, no sabe el manejo del dinero, no sabe hacer cambios, tiene que comer y vestir y usar lo que los otros deciden. Entonces, ¿en dónde habilitamos y rehabilitamos el ejercicio de su derecho y de su autonomía? ¿No? Y ahí uno va trabajando los miedos, los temores. Siempre cuento por ahí un caso que era un chico joven, su mamá, eran 5 hijos y el paciente era un chico un hijo del medio. Cuando voy a la casa, ¿qué es lo que pasó? Aparecieron, digamos, las voces de los hermanos, diciendo, bueno, mi mamá en función del temor que había tenido una crisis con agresiones, por el temor de eso, es como todo el día está pendiente de él y a nosotros no nos da bolilla, no está para nosotros como mamá, ya no existe como mamá, ¿no? Y en esa dinámica de negociación decir, bueno, ¿y qué les gustaría hacer? Yo quiero que sea una vez a la semana, salga conmigo, pero solo conmigo a pasear el perro, ¿no? Y cómo empezar a dar lugar a los otros familiares que muchas veces pierden, digamos, sentido, se pierden esa dinámica. Entonces uno va reconstruyendo. En otros pacientes tuvimos que reconstruir con la escuela, ¿no? De que, bueno, las escuelas por ahí piden que el cabello corto, este paciente no quería cortarse el cabello, había vuelto a la escuela, terminó siendo el abanderado, o poder trabajar con la policía, ¿no? Cada vez que lo ve en la calle, lo levantaba y lo llevaba al manicomio, pero ¿por qué? Los antecedentes le precedían, digamos, ¿no? Entonces uno va configurando la visita domiciliaria con un abordaje territorial desde otro lugar, ¿no? Y vas haciendo los enlaces, las redes que requiere ese caso. Y ahí tenés que empezar a vincularte con toda la red vecinal, con la red de territorio, con los diferentes centros de salud, con las diferentes posibilidades y recursos, ¿no? Abrir las posibilidades de opción de esta familia, de esta persona, a poder empezar a ver otros recursos posibles para concretar un proyecto de vida lo más independiente posible y autónomo, ¿no? En ese sentido, la veo así a la visita domiciliaria, porque podría ir a hacer control de signos vitales y poner la medicación y chao, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿desde qué paradigma estoy yo viendo, ¿no? Ahí en lo cotidiano de las personas, reconstruís el caso desde otro lugar y realmente la gente lo pide, ¿no?
no lo ve como un lugar, una visita de control, sino como una oportunidad de poder visibilizar el núcleo familiar, toda la familia y las redes y las relaciones y las posibilidades. Sí. No, Mercedes, vos decís solamente una acotación, me pareció muy interesante esto que decís desde qué paradigma. Y es desde el paradigma, digamos, muy antiguo en enfermería de que somos colaboradores del médico, porque sacar los signos vitales y administrar la medicación es indicación médica. Y vos te estás parando en un paradigma propio de enfermería que tiene que ver con el cuidado integral que decimos, como vos bien decís, pero que no lo hacemos, seguimos haciendo, cumpliendo con las indicaciones médicas. Nos tenemos que autorizar a este otro paradigma que la ley de salud mental nos habilita. Eso nomás. Sí, creo que lo tenemos habilitado desde siempre, solamente que no hacemos uso, ¿no? Qué sé yo no es que diga no voy a trabajar nunca más con medicación, ¿viste? Y me opongo, no, muchas veces, supongamos la última visita domiciliaria que hice ahora, bueno, en mi centro los implementé, o sea, me cambié hace un tiempito a este centro de trabajo y las volví a implementar y las planteé como una necesidad. Si bien es un centro de inclusión, los pacientes tienen sus equipos terapéuticos, ahí en el centro donde yo estoy hacemos talleres y demás, pero para mí era importante las visitas, es como, no concibo la práctica de enfermería sin visitas. Este, y bueno, fue la casa de una de las usuarias, cuando hicimos la admisión. eh, Sabíamos de que, bueno, aparece de que tenía una diabetes, desde los 15 tiene 20 y pico de años, 28 creo que tiene, no controlada, este, y no quería saber nada de su control, insulino dependiente. Bueno, entonces trabajamos en volver a restablecer ese vínculo en función de ese hospital, qué es lo que le representaba ese hospital en función a su tratamiento, qué había pasado con las descompensaciones este, diabéticas, y bueno, rearmar todo eso, voy a la casa, habíamos trabajado de que ella se olvidaba siempre de colocarse la insulina. Entonces, bueno, ahí podés trabajar con un diagramita, sabés el caso, digamos, de que va a tener mayor retención con las cuestiones gráficas, hace un diagramita en un lugar visible, en la heladera, cuál es la dosificación. Bueno, la mamá también se olvidaba, como esta negación con respecto a- al diagnóstico, y empezar a trabajar sobre eso y empezar a ver, digamos, qué pasa con este lugar de la madre en relación a esta enfermedad, que la ven como un suplemento más al padecimiento mental, ¿no? Entonces, poder trabajar esas cuestiones que uno va trabajando de forma bien en el detalle, minucioso y particular con respecto a qué le pasa a esta persona con este diagnóstico, qué le pasa con esta medicación, qué lugar ocupa esa medicación en la subjetividad de esto, qué creencias tienen con respecto a curación, ser saludables o no, ¿no? Entonces uno va trabajando. Entonces uno dice, bueno, una estrategia que uno hace con respecto a que sería educación sanitaria, plan farmacológico, ¿no? Que uno lo podría poner así, ¿cómo lo usas para poder generar un vínculo que empiece a habilitarse ciertas cosas, que las personas se hagan preguntas y ahí decir, bueno, esto es importante trabajar con la psicóloga. Ahí enlazás el vínculo con su terapeuta. Esto es súper importante que se lo digas al clínico. Esto es importante que lo trabajes con el psiquiatra y vas haciendo ese enlace y esa eh, función de mediadora y de sostén de un plan interdisciplinario. No es soy la enfermera, voy a hacer tal cosa, no. Y vamos generando
esta cuestión, bueno, ya fue el médico, ya fue el clínico, lo tienen que operar de la vesícula, y cómo vas construyendo esto, ¿no? Que no es tan solo, bueno, tomaste la pastilla de la depresión y punto, ¿no? Y cuántas veces saliste al día, ¿no? Esta cuestión numérica de cuantificar para ver si entra o no en los criterios psicopatológicos. Entonces uno sale de ahí para empezar a incursionar en en las trayectorias de vida de las personas. Eh, Otro dispositivo que armamos nosotros fue la consulta de enfermería en salud mental, este, que creo que es uno de los escritos que le había mandado. Cómo ir pensando el espacio de trabajo de la consulta de enfermería en el ambulatorio, ¿no? Que hay consultas de enfermería en otros países, este, la cuestión es desde qué lugar, ¿no? Volvemos siempre desde qué lugar. Cuando era instructora de la RISAN, teníamos un espacio con los instructores de las otras residencias de cuidados críticos, materno-infantil, de enfermería comunitaria y APS, y bueno, la RISAM, éramos 4 instructores, que veíamos cómo trabajar la articulación de las formaciones de los residentes y poder compartir los conocimientos, ¿no? Nosotros creamos el consultorio de enfermería en salud mental y la residencia de enfermería comunitaria y APS crearon una consulta de enfermería, pero acompañando a los pacientes con patologías cardíacas en el ambulatorio del Hospital General. Entonces, con la misma lógica del lugar del enfermero, poder ir acompañando los procesos de cuidado y continuidad de cuidado de pacientes con patología cardiológica, generando estadísticas y demás. Nosotros lo hicimos en el ámbito de la salud mental, que está interesante porque salirse del lugar de meramente la medicación y esta cuestión que siempre dicen falta de adherencia al tratamiento, falta de higiene, agresivo, no come, que son más o menos siempre asociadas las consultas o las creencias de que enfermería interviene solo con necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces poder empezar a trabajar. Por supuesto que las recibíamos muy contentos las primeras interconsultas de nuestro colega, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, todo lo demás, y después ir trabajando la redefinición de esa interconsulta, ¿no? Pero fue muy interesante de generar estratégicamente que las interconsultas sean por escrito. Primero nos mandaban el recetario con la interconsulta, para abajo con enfermería, y después ya la empezamos a generar las interconsultas en sistema, ¿no? Que la carguen en sistema la interconsulta en enfermería. Fue bien interesante romper esa cuestión de decir por qué hay interconsulta de enfermería o no hay interconsulta de enfermería, ¿no? Es como que la interconsulta es para los profesionales este, médicos. No hay médicos, si profesionales o no, si nos consideran una profesión, la cual ellos quieren y necesitan la articulación o necesitan un criterio diagnóstico. Entonces, eso es bien interesante poder generarlo, no tan solo en el equipo de profesionales, digamos, el equipo de salud, sino para el interior de enfermería. Empezar a pensarse, ¿nosotros podemos recibir interconsulta o no? Cuando recibimos, ¿qué hacemos con eso, no? Y entonces ahí empezar a trabajar en igualdad, ¿no? Con los saberes, poder plantear de que enfermería en salud mental tiene un saber y que es necesario, lo requieren para la estrategia terapéutica de la evolución del caso.
Yo les contaba que en un principio nosotros acá tenemos la historia clínica digital, pero hay un sector de enfermería que se llama estación de enfermería y el otro sector de la agenda profesional. Yo sí entiendo porque nosotros tenemos variedad de, de títulos de enfermería, evolucionamos los 24/7 a cada rato, cosas que algunas profesionales en la lógica del caso creen irrelevantes, pero con el seguimiento del caso a caso, nuestros colegas en el ambulatorio nos decían, necesito saber qué trabajaste, qué hiciste, porque muchas veces nos encontrábamos en destiempo, porque era un doble trabajo de asistir al caso y la familia. Por ahí no nos encontrábamos con la persona que nos había hecho la interconsulta, entonces no podíamos seguir al hilo la evolución y ya venía el paciente y no habían leído, no tenían acceso. Tuvimos que hacer un movimiento institucional para... ¿Me ¿Se cortan todo? Sí, me parece que tenía señal un poco baja, de Mercedes. Ahí intervención. te digo. Ahí está. Mercedes, se cortó la última parte que nos estabas contando. ¿Cuál parte? No, que estaban, yo por lo menos hasta que estaban rindiendo que tenían que rendir cuentas a los compañeros. Se empezó a cortar y después desapareciste. Ajá. Ah, bueno. Lo que les decía es de que nosotros, ¿Cuándo? Creo que el, era el el viernes equipo de salud, lleno de chicos. Bueno, Hay que ¿podés silenciar vos, Patri? Sí. Pasa que también ayer había mucho. para además. Sí, yo me tenía que ir A ver si los podés silenciar, Patri, a todos. con una gripe. Graciela, a ver si te podés silenciar, Graciela. ahí está. Lo que les decía es de que eh, se generó en el equipo la necesidad de contar con esos registros de las intervenciones de la enfermería para pensar la lógica del caso a caso. Entonces, eso intenciones y verlo, ¿no? Entonces uno hace necesaria y pone en valor esa práctica para pensar en la lógica de intervención. Este, y bueno, en la consulta de enfermería, bueno, yo les comentaba a Maluca y que muchas veces uno hace uso de determinados instrumentos que muchas veces son más estructurados para poder empezar a habilitar otro espacio, ¿no? Porque muchas veces el usuario o la familia no están acostumbrados a un trabajo con apertura, en donde podamos hacer entrevista en profundidad desde enfermería, ¿no? Como decía un paciente, me decía, usted no es enfermera. Sí, soy enfermera. No, usted me trata, me dice, usted no es enfermera. Yo le decía, sí, soy enfermera. Entonces vas rompiendo esas lógicas también y empezamos a habilitar un espacio distinto en donde muchas veces el espacio de enfermería es donde por primera vez se le da palabra al usuario. Y viene de años de tratamiento, ¿no? Porque cuando va muchas veces al médico, al psiquiatra, quien hace el relevamiento de síntomas y de comportamientos es el familiar. Quien recibe el plan de tratamiento es el familiar porque es el que tiene que garantizar el sostenimiento del mismo, ¿no?
a quienes le hacen el contrapunto para ver lo que dice o no la persona es al acompañante, ¿no? El acompañante terapéutico, el familiar, el referente, el otro médico, el otro, el enfermero del servicio, ¿no? Y en muy pocas oportunidades se le da lugar a la palabra de la persona, ¿no? ¿Qué tiene que decir? Y creo que eso es súper valioso cuando nosotros encaramos una consulta de enfermería o cualquier intervención en función del encuadre que uno haga, ¿sí? Armar el encuadre, darle las coordenadas de cómo vamos a llevar un proceso de trabajo conjunto, ¿no? A mí me gusta hablar de un proceso conjunto y democrático, ¿no? En donde vamos a acompañar el proceso de toma de decisiones, en donde vamos a acompañar el proceso de poder adquirir determinadas habilidades que son valiosas y necesarias y prioritarias para la persona, ¿no? En donde vamos a poder poner en palabras las lógicas de su funcionamiento. ¿Por qué hace lo que hace o qué dice? Expresar por primera vez, muchas veces los fenómenos psicopatológicos, muchas veces las instancias de sufrimiento, muchas veces este, sus temores, sus angustias, ¿no? Y poder alojar eso y poder darle las opciones para que elija o redireccionar una demanda, ¿no? Muchas veces uno se encuentra con lógicas en donde la familia sostiene la inhabilitación, a pesar de tener habilidades, a pesar de tener potencialidades, a pesar de se inhabilita, ¿no? Esta cuestión tenía por ahí plantear pequeñas estrategias con las familias para mediar autonomía, ¿no? Dice, bueno, ¿qué querés hacer? A mí me gustaría lavar los platos. Pero no, los platos es peligroso porque se rompen, porque son caros, porque no sabe lavar bien, porque no sé qué, un montón de, de interpretaciones y valoraciones con respecto a eso, ¿no? Hacerlo. Y ahí medias con la familia una negociación en donde dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Y en la próxima, ¿cumpliste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te fue? Lavé solo mi plato, mi mamá lavó del suyo. Y la madre pensando que le quitaba trabajo y él pensando que lo despreciaba y lo seguía sosteniendo como aquel que no sabe hacer. Y entonces empezar a habilitar ese diálogo, que él diga qué es lo que siente, ella manifieste lo que siente y así, ¿no? He llegado a tener en la consulta familiares que nunca habían ido a la consulta, que es decir, vengo a denunciar, ¿viste? Vengo a denunciar que mi mamá hace tal cosa, vengo a denunciar que quiero que lo deje, que haga, habilite más espacio para salir o habilite otras acciones. Este, que bueno, uno recibe eso y también saber cómo intervenir, ¿no? No desde el lugar de decir, bueno, usted tiene que hacer tal cosa, del deber ser, del deber saber, que yo sé cuáles son las indicaciones. ¿No? Para eso también hay que formarse, ¿no? Entonces, uno formarse para poder saber intervenir. Se cortó, ¿no? Poder intervenir, hasta ahí se cortó. ¿Le decís, Patri? Sí, pero a ver si se cortó la imagen y la voz. Es muy posible que la No, la señal imagen, sí, la imagen la veo. Ahí se fue. ¿Qué les parece?
Hasta Ahí, que vuelva ahora, Mercedes, les va apareciendo la charla. acá vamos leyendo los mensajes. Dale. Fernanda dice, tenemos que seguir para cambiar el pensamiento general que tiene la gente, que el enfermero solo pone inyecciones. Y esto es para discutir, ¿no? Si la gente lo puede cambiar, si en principio no lo podemos cambiar nosotros, ¿no? ¿Cómo deberíamos ser eso? Esperar que de afuera nos vean distintos si entre el colectivo no cambiamos las intervenciones. Por eso Hola, traer a Mercedes no sé para... si volví. Ahí Ahí estás, está. Mercedes. Sí. Hola, Hola, Mercedes. Mercedes, ¿nos podés escuchar? volví. No sé, dice mi conexión es inestable. Hasta internet me hace bullying. No sé dónde quedaron. Estábamos escuchándote que nos estabas comentando sobre, y cuando vos te fuiste estábamos hablando que una compañera comentó creo que fue el último comentario también tuyo, que tiene que ver con el último comentario tuyo, que decíamos que nos teníamos que animar a estos roles, ¿no? Entonces decía, tenemos que seguir, Fernanda decía que tenemos que seguir para cambiar el pensamiento general que tiene la gente, que el enfermero solo pone inyecciones. Y vos estabas contando sobre el caso Sí, de, de madre e hijo y las intervenciones que podés hacer en los consultorios, ¿no? Y Cómo vos fíjense, estás interviniendo. yo quiero decir, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque nosotros a veces esto de no solo dar inyecciones, es como que si no fuera importante para ese muchacho sentirse útil, para esa madre sentir que ese hijo puede ayudarla, todo eso es salud, no es solamente una enfermedad diagnosticada con un diagnóstico por imagen, todo eso es bienestar, ¿no? Que una madre confíe en su hijo, que un hermano pueda pedirle que lo acompañe a dar una vuelta al perro, son cosas fundamentales. Y yo estaba pensando, no solo los que tienen familia, nosotros en Cabret externamos muchos pacientes que no tenían familia y que alquilaban casas entre ellos con la pensión y nosotros hacíamos la visita y era muy interesante porque además se regulaban entre ellos, no, que este no me deja dormir, el otro quiere hacer el arroz de una manera, que no, lo que pasa en cualquier familia. Y esa visita era como una asamblea de ponerse de acuerdo. Bueno, lo que hace a la convivencia es importantísima nuestra función. sí. Igual, digamos, esta cuestión del asesoramiento a gestiones, ¿no? Que son habilidades más instrumentales, ¿no? Porque las básicas de la vida cotidiana muchas veces entran en esas cuestiones, digamos, básicas de sostenimiento, ¿no? Pero hay otras habilidades que uno empieza a ver, ¿no? Usuarios que la primera vez que suben un colectivo, la primera vez que van a cobrar, la primera vez que se vuelven a reencontrar con el negocio, eh, habilitar, digamos, me gustaría ir a tomar un cafecito, aunque sea el día que cobro, a tal lugar, o a comprarme el diario y esas cosas que decís, bueno, ¿y por qué no lo haces? ¿No? ¿Y cómo lo hago? Bueno, por ahí muchas veces uno va acompañando las primeras veces y ya después se habilita. O ir a comprar su propia ropa, saber elegir. A mí que no me pidan que elija talle porque no sé. Pero bueno, alguna vez decir, bueno, yo te acompaño, pero no lo sé hacer. Y habilitar al otro desde ese lugar, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que se hacen que uno, decía yo, que no es un hacer desde lo habitual que hacemos, sino es un trabajo que uno tiene que estudiar
formarse e ir viendo de qué manera instrumentar, ¿no? Este, yo en algún momento me hice alguna capacitación de cognitivo-conductual, pues decía, bueno, si bien tengo una base psicoanalítica, pero yo me encontraba con usuarios en donde necesitaba rehabilitar cosas en la repetición, en la instrumentación de determinadas estrategias que no las tenía, ¿no? Que yo, digamos, cuando hay una deficiencia cognitiva, cuando hay patología residual, cuando hay intromisión medicamentosa con algunas cuestiones, con algunos cuerpos, con algunas personas, en donde hay irrupción de determinadas fenómenos y demás. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿No? Sentía que no podía. Bueno, tomé esa capacitación para decir, bueno, ¿cuáles podría ser esta estrategia? Hay algunas cosas que yo las modifico, las uso como mediadoras. Hay algunas encuestas o escalas que tomo como una apertura para, ¿no? Que no sea de lo empírico, nada más la intervención, ¿no? Sino le das un marco y las personas se habilitan. Muchas veces tengo que hacer preguntas muy sensibles que las personas sienten que uno invade su vida. Entonces vos digo, bueno, voy a valorar autonomía con esta escala. Son preguntas que, bueno, que el instrumento lo dice, ¿no? Como me salgo del lugar. El instrumento lo dice acá, yo tengo que preguntar y habilita otras cosas, ¿no? Y ahí descubrís que tiene 40 años y nunca se bañó solo porque la madre siempre lo bañó, que no sabe elegir su ropa, que nunca se compró ropa, siempre recibió regalado, qué sé yo, infinidad de cosas, o sea, que come en la cama y solo, que no sabe utilizar los cubiertos, que solo come con cuchara, que solo come bebidas frías porque no tolera lo caliente o porque no sabe o porque la familia piensa de que es un riesgo que tome una sopa caliente, por lo tanto toda su comida siempre fue fría. Entonces vos como que haces determinadas preguntas que vienen a romper la lógica de funcionamiento de una familia, como que haces un interrogante, se empiezan a pensarse y muchas veces cambian, deciden cambiar a otro modo, hacer de otra manera. O algunas veces los quieren seguir sosteniendo desde otro lugar o sabiendo que los sostienen desde ahí, ¿no? Y uno va trabajando esas cosas. Eh, respecto a eso. Ahora, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, yo ahora estoy haciendo un taller, sí he llevado grupos terapéuticos también, de familiares, de usuarios, son bien interesantes para eso. Por ahí he empezado yo como observador participante con un psicólogo y después ya, de acuerdo a lo que dicen los NIC, dicen de que los enfermeros podemos llevar grupos terapéuticos, así que me agarré de eso, pude llegar a institucionalizarlo. Ahora estoy llevando unos talleres. Digamos, todos los grupos terapéuticos pueden ser diversos. Yo he participado en grupos de familiares, en grupos de pacientes psicóticos, decían, y pacientes duales. También he trabajado, bueno, en grupos terapéuticos de madres, con usuarios de consumo problemático. Bueno, uno lo va trabajando, ¿no? Después tenés los grupos que uno puede hacer a nivel comunitario, que son más sociales. Bueno, eso va a depender del fin y uno va enmarcándose. En este momento yo estoy trabajando con una propuesta de fotografía terapéutica
Interesante es esto, ¿no? No sabía lo de los grupos terapéuticos, qué bueno. Yo con Mercedes siempre aprendo algo. Y espero que vuelva para contarnos la experiencia, porque la otra vez lo contó sobre Ahora fotografía está con terapéutica. un Son taller, otros talleres, claro, son otros talleres que uno a veces piensa en pero los ella está talleres. hablando de algo muy interesante, que es grupo terapéutico, porque pareciera que los grupos terapéuticos solo los pueden hacer los psicólogos, cuando en Claro. realidad, evidentemente, lo puede hacer un enfermero, lo puede hacer un trabajador social, lo puede hacer cualquiera del equipo interdisciplinario, el grupo terapéutico. No hace falta ser psicólogo para hacer un grupo terapéutico. Hace falta capacitarse, formarse, como ella dijo, primero como este, observadora no participante y después fue tomando la coordinación. Bueno, son distintas funciones muy interesantes que estamos este, viendo con Mercedes. Son nuevas funciones de enfermería, no podemos quedarnos atrás, que tenemos que tomar la posta, no podemos seguir con esa enfermería ya caduca, podría decir, que solo llena una historia, hace una hoja de signos vitales, administra medicación y nada más. Bueno, es como un rol eh, mucho más profesional y más reconocido, ¿no? Yo pensaba en los nuevos, en estos nuevos escenarios que presenta Mercedes, y justo quería preguntarle en cómo fue. Supongo que no habrá sido espontáneamente. Esos lugares son espacios que uno va conquistando, y vemos cómo ella fue también buscando soportes teóricos, viendo la situación con análisis por otros lados, ¿no? eh, Maluca, no le, estábamos leyendo antes el currículum de ella, que es larguísimo, pero ella recién dijo también que no se queda con un modelo de trabajo, que lo piensa y lo repiensa y lo modifica. Claro, pero además de eso, yo creo que por eso yo insisto tanto en la necesidad de las RISAM, de las residencias interdisciplinarias de salud mental. Esas experiencias han generado en todo el país una participación de enfermería a nivel nunca antes visto, creo yo, porque a partir de las RISAM, en general las enfermeras participan de los equipos, opinan, han aprendido mucho, porque se aprende con otros. Yo siempre fui docente de enfermería y siempre me peleé con todas mis directoras porque todas las materias las daban enfermeras. Parece que somos todólogas, licenciada en enfermería, licenciada. Y yo creo que la carrera de enfermería tiene que darla enfermeras, médicos, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, porque nosotros tenemos que enfrentarnos desde la formación con las otras profesiones y los otros discursos. Por más que enfermería sepa, siempre es el mismo paradigma. Entonces, bueno, creo que eso también ha ayudado. Ahí volvió Mercedes. Sí. Perdón, no sé qué le pasa a mi internet. Bueno, pero Este, acá te vamos llenando esos agujeritos de internet. bueno, le decía de que, bueno, estoy ahora con un taller de fotografía terapéutica, entendiéndolo dentro del marco como dispositivos de arte terapia, ¿sí? Eh, Tomándolo a la fotografía como un instrumento, una herramienta, una técnica mediadora para poder trabajar diferentes aspectos con los usuarios, ¿no? En donde a través, digamos, de la fotografía uno va habilitando un espacio primero de trabajo grupal, que es muy difícil, eso también, digamos, es importante saberse de que
hay determinados padecimientos mentales que hay como una dificultad para poder trabajar la grupalidad, y entonces uno tiene que ir viendo en esa grupalidad cómo hacer esa intervención y poder lograr algo, ¿no? En esos espacios. Entonces, a través de la fotografía, se pueden trabajar muchas cosas. Yo he estado volcada en este momento en la cuestión primero de lo que es la historia, la memoria, los recuerdos. Si bien hay como una parte en donde es una cuestión técnica del uso del dispositivo, hay una parte en donde trabajamos las cuestiones, digamos, técnicas de lo que es la composición de la fotografía. Entonces ahí voy articulando varias cuestiones desde lo cognitivo, y también reforzando con la seño que están haciendo la primaria o con otros profesores, la cuestión, digamos, vamos trabajando figuras, líneas, perspectiva, vamos buscando espacialidad, voy incursionando en las cuestiones de los colores, la búsqueda. Es bien interesante poder trabajar en empezar a conmover cuestiones, digamos, de decir, bueno, de esto, de mirar lo habitual desde otro lugar, ¿no? Entonces, por ahí, uno de los ejercicios es decir, empezar a ver y explorar el lugar en donde estoy en lo cotidiano y que hace años que estoy buscando, supongamos, hoy vamos a buscar cosas de color amarillo, ¿no? Y ahí hay varias funciones cognitivas. Primero, la atención, la memoria, el reconocimiento del color, la búsqueda en el espacio, y bueno, después la aplicación de la técnica, de mostrar, de componer la foto, de compartir con el compañero, la producción, porque, bueno, ellos sacan, mi estrategia de trabajo es, ellos sacan fotos, y después de esas fotos tienen que seleccionar 3 que consideren las mejores, más representativas, cumplan la consigna y la comparten en el grupo. Entonces, y vamos complejizando la tarea, ¿no? Empezamos, bueno, reconocimiento de colores, reconocimiento de figuras, reconocimiento de perspectiva, y después, bueno, algunas técnicas ahora que estamos haciendo, las dimensiones y demás. Entonces ellos hacen todo ese trabajo, después seleccionan las fotos y las comparten en el grupo, y el grupo es el que va avalando el producto, ¿no? No como un producto artístico, sino si cumplen las consignas, ¿no? Tiene tales cosas, supongamos, tiene macro, tiene distancia, tiene color, dijimos círculo, esto es un círculo, no, es el color, es la forma, y ahí aparece la cuestión de la creatividad, ¿no? De este espacio en común, alguien vio lo que otro no pudo ver y lo representó, lo trajo, lo rescató, lo hizo visible, ¿no? Y es bien interesante empezar a trabajar eso en esta constitución de lo grupal, decir, bueno, el otro ve cosas que yo no veo, interpreta cosas que yo no interpreté, yo no me percaté de esto. Mirá vos, qué importante, ¿no? El reconocimiento, qué linda tu producción, fue fantástica el reconocimiento del otro. Y es bien interesante esta cuestión de jugar con la mirilla, ¿no? La mirilla del dispositivo, porque no es que vemos el todo, vemos a través de una mirilla. ¿Y qué es lo que implica, no? Y hay muchas personas que subjetivizan esa cuestión de ser, mirar por esta mirilla, empezar a entender, digamos, de que no todos miramos y centramos nuestra atención en las mismas cosas, a pesar que tengamos una realidad en común, y empezamos a hablar que les despertó de todas las cosas que había en el entorno, la elección de
de este recorte de realidad para mostrar, ¿no? De ahí, bueno, uno tiene que ir viendo cómo es eh, la situación particular de cada uno, de cada integrante y también de la grupalidad, y ya estamos en instancia que ya hemos trabajado la cuestión del cuerpo, ¿no? Porque es importante saberse de que hay algunos padecimientos mentales, que hay una gran dificultad en relación a la construcción de este esquema corporal y que no es cualquier cosa, este cuerpo, ¿no? Que portamos y todo lo demás. Entonces vamos trabajando, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchos usuarios que no pueden ni toleran verse en el espejo, la representación de la imagen que le devuelve la cámara, qué pasa, ¿no? Y trabajar todas estas cuestiones de qué implica un retrato, bueno, con las diferentes técnicas posibles de un retrato y cómo ir armando esta construcción de lo que me devuelve la corporalidad mía y del otro, ¿no? Hemos estado trabajando las cuestiones de comunicación. Ahora tenemos modelos y fotógrafos en diferentes roles, entonces, bueno, comunicar, cómo comunico, qué tipo de imagen y escena estoy construyendo para armar esta fotografía, y es toda una elaboración en donde la persona no tan solo se tiene que imaginar, planificar la escena a representar, sino poder comunicarla a un otro, ¿no? Decir, bueno, quiero que me saque la foto de tal manera. Después hay una inversión de roles en donde digo yo estoy dirigiéndome a otra persona que es mi modelo y le tengo que dar indicaciones de qué es lo que yo, un montón de cosas en función, primero, de cómo me expreso, qué lo comunico, cómo comunico una intención, cómo comunico al otro, de qué manera, cómo pido permiso para sacar una imagen, ¿no? Esta cuestión de la privacidad, cómo logro construir esto que tenía en mi mente y represento, la llevo adelante, ¿no? Y bueno, y después está todo el proceso de jugar con, ahora estamos construyendo las dimensiones, estamos ya armando fotografías en diferentes dimensiones y jugando con diferentes técnicas, y es bien interesante, digamos, un proceso muy así de hormiga y que vamos construyendo. Y después todo lo que es el proceso de selección, el manejo de la computadora. Es bien interesante cómo desmitificar y romper los prejuicios con relación a las personas con padecimiento mental, si pueden hacer uso o no de un dispositivo electrónico, de la computadora, si van a hacer la bajada de las fotos, si la van a configurar, cómo llevamos a la selección y el armado de una muestra, cómo armar una muestra, qué exponer, qué mostrar, qué pasa con la autoría, qué pasa con la imagen, y bueno, es como bien interesante porque uno, si bien soy consciente que cuestiones como el arte, el dibujo, la fotografía, los videos, muchas veces los recursos artísticos se toman como muy de la mano de la salud mental y como que eh, van a expresar su creatividad o su subjetividad a través de ese recurso artístico, ¿no? Pero muchas veces veo de que eso se toma con cierta cuestión de desvalorización del mismo producto, ¿no? Entonces, yo creo que al menos la tomo así a la fotografía como ese recurso artístico mediacional, en donde voy trabajando otras dimensiones eh, que me facilita poder trabajar, porque capaz que toda esta rehabilitación de funciones cognitivas no las haría con esa fluidez, con esa flexibilidad y esa plasticidad si no tuviera este recurso mediacional.
toda esta área de las habilidades comunicativas y sociales no se desarrollarían si no estuviera esta cuestión del propósito de armar una escena, una fotografía o una muestra, ¿no? Y es a través de eso en donde encuentro el lugar para poder explayarme en varias cosas, ¿no? Por ahí se trabajan múltiples habilidades, porque creo que es una tarea muy compleja y que requiere el detalle, ir paso a paso y acompañando esos procesos, ¿no? Que uno ve montar una escena no, o representar una escena no es fácil, se ejecutan muchas funciones y también empieza a imprimir en ello la cuestión, digamos, ¿no? Cómo me ve el otro, cómo empieza a aparecer, digamos, puesta en valor de su producción, de querer mostrarla, de querer compartirla. Y bueno, no sé, creo que se mejoraron muchísimas cosas, o al menos yo creo en eso, ¿no? Y creo que cualquier recurso que uno, mediacional, que lo utilice, puede ser factible para poder trabajar las cosas que uno se proponga, ¿no? En ese sentido. Eh, si uno tiene, digamos, la idea de desde dónde está parado y para qué trabaja, digamos, por qué trabajamos, cuál es el convencimiento que tenemos, ¿no? En eso. No sé si es que quieren que trabaje otra cosa. Mercedes, Maluca hace señales ahí, debe tener alguna pregunta. Y yo también tengo las mías con respecto, Ah, me encantó esta experiencia que estás contando, pero a ver, Maluca, sí, que primero sí. está levantando la mano. Está silenciada, Maluca, no puedes silenciar. Ah, ¿están todos silenciados? No. Vos, habilitate. Activar, a ver. Vos lo tenés que habilitar. Sí, fíjate. A ver. Bueno, ahí Maluca, a ver. No, no, ahora sí, ahora Sí. sí. Antes me decía que no, que vos me habías silenciado porque yo No, lo porque pedí hubo un además. ruido, sí, Ah, pero podía ser. no, 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 además yo le quería decir a Mercedes, a las chicas, a los chicos, digo chicas y chicos porque tengo 75, pero no, que además de todo lo que estás planteando con respecto a la profesión, a cambiar, a los nuevos paradigmas, a ocupar lugares, lo que implica esto para la mejor salud de la población, que es lo que más nos interesa, para eso estamos, pero además para mejor salud nuestra. Yo pensaba, qué lindo debe ser ese trabajo, qué gratificante, qué bien te debes sentir, Mercedes, porque no solamente es, bueno, a los demás, sino a uno mismo. No con la amargura de que tener que ir a trabajar, hacer siempre lo mismo, ¿no? Esa creatividad que despertás en el usuario, pero también en vos, esos aprendizajes nuevos. Digo, me parece que es maravilloso también para la salud nuestra. Sí, no sé si Sí, alguna uno tiene que compañera trabajar quiere preguntar. contento. Uno tiene que trabajar contento. Sí. ¿Alguna compañera quiere preguntarle algo a Mercedes? Ah, Mercedes, yo tengo Si tienen curiosidad preguntas de con... hospital general, hospital materno infantil, todo, tengo práctica en eso, así que puedo por ahí sacar algo de la galera. Yo quiero preguntar de esta última experiencia. ¿Ya hicieron la primera exposición de fotografía? Ahí se Sí, congeló. sí, el Ah, año sí, ya pasado hicieron. hicimos para el Día de la Salud Mental. Sí, sí, Ay, sí, qué sí, lindo. sí.
en salud mental hicimos y agarramos un espacio de que tenemos un Zoom en el servicio y la dispusimos ahí, están en exposición, fueron las primeras producciones, y ahora tenemos todo un caudal, pero las tenemos que seleccionar porque es un proceso Claro. muy heavy, porque hay que seleccionar las fotos, hay que ver cómo las impresiones y todo lo demás, sí, 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 sí. Y también Vamos imagino ahí que debe haciendo. ser un costo, o sea que alguien debe estar financiando este taller de alguna manera porque la impresión es cara y todo ese recurso lo fueron Mira, el ges- servicio tenía gestionando. una impresora, cuando yo llegué al servicio había una impresora blanco y negro y le dije a mi jefa, yo necesito una impresora color y se me reían y bueno, ahí me fui a observar las diferentes oficinas, vi que había como tres a color en lugares donde solo hacen impresión de oficios. Hemos hecho un trueque y tengo la multifunción y compramos el papel. Tenemos 4 tablets de igualdad, conectar igualdad, porque nosotros tenemos núcleo educativo y Ajá. ahora la verdad que son de baja calidad las fotos por la cámara que tiene la tablet. Estamos usando celulares y ahí tenemos algunos usuarios que ya tienen celulares, algunos tienen de alta gama, mejor que el mío. Bueno, le pedimos así prestado y nos prestamos muchas herramientas. Llegado al punto de un usuario que es la primera vez que tiene celular en función del taller de fotografía y es como que están ahí. Tenemos hacemos fotografía digital nosotros, ¿no? Tengo yo las otras cámaras, pero son más difíciles esas de manejar. Y la intención es poder ir avanzando y es como un recurso, ¿no? Vamos trabajando un montón de cosas. Yo supongamos en el agudo, cuando estaba en el servicio de agudo, bueno, tenía un montón de talleres. Tenía el taller de maquillaje, uno de que le llamaba de tertulia, que tenía unas Ay, qué lindo. tacitas que me regaló mi mamá de Aerolíneas Argentinas, unas tacitas paquetas así de plástico duro, re bonitas. Y bueno, teníamos el café, el día de tertulia, los miércoles a las 3 nos juntábamos, y era como preparar toda la escena en el agudo, como si fuéramos una confitería, y armábamos toda la escena y ahí empezábamos a hablar, ¿no? Era un espacio que uno podría decir terapéutico, eh, grupo terapéutico, que uno lo podría hablar a otros como una lógica de asamblea, pero bueno, esto era una cuestión de poder hablar y bueno, en circunstancias de atravesamiento de una patología aguda, cómo empezar a regular los tiempos, cómo escuchar al otro, cómo confrontarse con el propio discurso, y empezar a salir un montón de cosas ahí que uno lo trabaja desde enfermería y después hacer la articulación con los terapeutas, ¿no? Que es súper importante eso, ese espacio que no sea, me junto para charlar, a que armar un dispositivo que tenga una lógica y que tenga un encuadre, ¿no? Bien. Muchas veces, bueno, vamos a festejar los cumpleaños, ¿no? Que hacen esas intervenciones así. No, ¿a quién le festejamos? ¿Por qué? ¿Qué tiene para decir? ¿Qué rescatamos de su historia? Es importante darle como sentido a esa intervención, cambia, digamos, la instancia, ¿no? Y que lo mismo pasa en los hospitales generales, ¿no? Que uno dice, bueno, esta persona, su mundo se ha convertido en su cama. Su espacialidad se ha achicado al espacio de la cama. La cama y el soporte del suero, digamos, ¿no? Y cómo empezar a entender esto, que ha habido una irrupción de la vida cotidiana, y que esa persona está atravesando un proceso de enfermedad, que se rompió la continuidad de su salud, pero además de su vida,
que más allá del dispositivo sanitario, esa persona tiene una vida y tiene relaciones, tiene obligaciones o tiene desesperanza, no sé, algo, ¿no? Poder rescatar eso, hacer un sujeto histórico, un sujeto pensante, que siente, cambia la estructura de la intervención, ¿no? Eh, Esto que Me vos acuerdo, decís, esto que vos decís, mm, Mercedes, festejar los cumpleaños, la verdad es que no es muy significativo si no se le encuentra a cada cumpleaños algo distintivo, algo propio del ujú, que cumple. Justamente de eso se trata la subjetividad, ¿no? De encontrar el ujú, sentido propio de cada uno, así es. para también curarnos de la neurosis, de la apatía que tenemos de vivir todos los días lo mismo. Hasta los cumpleaños se viven en forma aburrida en el trabajo. Entonces, me parece muy importante lo que decís. Y puede tener diferentes sentidos, ¿no? El día del natalicio para una persona, ¿no? Nosotros teníamos un usuario que, bueno, en un momento, él con muchas ideas suicidas, causando una depresión y demás, No, acá en Esteban. llega un momento Fernanda, se en su, escuchan voces, escuchan voces. en un, en un momento, en su tránsito del trayecto, digamos, por el servicio, él plantea de que, bueno, el lugar, había muchos usuarios con mucho deterioro, que él no se sentía que era un lugar para él, empieza a armar su proyecto de vida, empieza a estudiar en un terciario, eh, llega al servicio de visita y él planteaba siempre, ¿no? Su discurso era de que el día de su cumpleaños se iba a matar. Venía trayendo esa historia de vida. En esta oportunidad, pasó unos meses, desde que se dice que ya no iba a ir al servicio, vuelve a visitarnos y plantea que iba a volver el día de su cumpleaños al servicio, al espacio de radio, porque tenía algo para contar, que él escribe muy bien, con esta cuestión de algo tenía para decir y ayudar a las otras personas que estaban en inferioridad de condiciones que él, ¿no? La cosa de que pasaron unos meses, volvió el día de su cumpleaños al servicio para compartir el espacio con los compañeros y ese mismo día decidió que por lo menos iba a ir 2 o 3 veces a la semana porque veía de que era un espacio que él necesitaba a pesar de estar transitando sus estudios terciarios, ¿no? Pero uno ahí viene y dice, bueno, el día del natalicio, para esta persona en esta historia de vida es el día de sentencia de su muerte. Y con el trabajo terapéutico, este lugar viene a ocupar otro lugar en donde significa vida, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí hay que ser cuidadoso con las cosas, intervención así para los generales. Bueno, hoy es tu cumpleaños, felicidades. No, para esa persona puede significar otra cosa. Entonces, ir dando sentido a los momentos nudos de la historia de cada persona, ¿no? Excelente, Mercedes. Excelente, excelente. Ah, Fernanda, me animo porque yo sé que participas mucho. ¿Qué opinás de lo que dice Mercedes, de todo lo que nos ha dicho y contado? ¿Está silenciada ella? ¿No? ¿Se silenció Fernanda? ¿Se silenció? No, Está nadie Ahí, está huyendo, ahí, silenciado. está ahí, huyendo. ahí saqué. Bueno, te Dale. mandaron al frente, Fernando. Sí, No, no. No, que yo lo que saco de valioso de esto, de todo lo de programar, planificar y volver a rever, ¿cierto? Las conductas que podemos adoptar y después lo importante de cómo nos paramos nosotros frente a los pacientes y frente a los médicos. Yo es algo que eso es una lucha mía constante y cotidiana
de pararme y tener mi opinión sobre el paciente, no solo ser lo que el médico dice y decirle todo que sí. Eso me parece muy importante. Y como decía Mercedes, el tema de planificar y hacer. Nosotros acá en esta institución recién estamos comenzando, ¿sí? Con el equipo interdisciplinario. Falta mucho, sí, hay mucho que aprender, sí, pero hay mucha voluntad de parte mía y de mi equipo de aprender. La verdad que nada más que gracias. Ujú. Es súper importante esto, Fernanda, que decís, de ir viendo, ¿no? Decir, bueno, de que no sea un asentimiento siempre, ¿no? Y que nosotros podamos aportar para el tratamiento, para la estrategia terapéutica, y que empiecen a ver que nuestro saber es valioso, ¿no? Valioso e indispensable en esa construcción de interdisciplina, ¿no? Y eso uno lo va mostrando al día a día, ¿no? En acto, en acción. El otro día conversábamos con los residentes, yo les decía, bueno, en el hospital, las, ¿cómo se llaman? Las revistas de sala, en el hospital Monovalente estoy hablando, ¿no? No se conciben si no está enfermería. Pero no es enfermería que va detrás de la revista de sala anotando y la jefa de enfermera, no, el enfermero que está en servicio. Y no se concibe y no empieza la revista de sala si no está enfermería, porque tiene para hablar del caso, porque tiene para aportar, tiene un saber. Entonces ahí, que no sucede siempre y que siempre uno tiene que estar eh, habilitando y sosteniendo ese espacio, porque en la administración pública siempre cambian las cabezas, es rotativo, ¿viste? Y uno se va haciendo, ¿no? En esa práctica de sostén, pero con un saber fundamentado, con un saber que es útil, con un saber que cambia la perspectiva, que aporta, que contribuye, ¿no? Y eso es súper valioso, pero hay que hacerlo. La cuestión es hacerlo. Ujú. Bueno, nos has ayudado un montón a poder hacerlo, porque no solo nos has puesto en nuevos escenarios, sino que yo, por ejemplo, hay algo que voy a empezar a implementar, que a veces uno hace esas cuestiones, pero no le da un marco. Y entonces, me gustó esto que vos dijiste de la interconsulta de enfermería. Nosotros hacemos un montón, pero no la llamamos interconsulta. Y de hecho, este fin de semana me pasó, dije, yo estoy, cuando vos estabas contando, digo, eso fue una interconsulta. Sin embargo, no fue pedida, no fue hecho en un marco, no lo pusimos en un marco y naturalizamos nuestras intervenciones. Así que, Sí, y primero son muy valorarlas, verbales, claro, verbales, generalmente son intervenciones verbales, ¿no? Mirá tal claro, cosa, me lo pone el sistema, y le digo, estoy claro. generando estadística, necesito generar estadística porque el sistema lo pide. Y bueno, y ahí uno va, y va construyendo, ¿no? De a poquito, hasta que, para poder visibilizar. Y muchas veces, uno de los temores y limitaciones son nuestras, ¿no? Así, ¿qué registro? ¿Cómo registro? Y bueno, ahí empezamos a empezar a capacitarse, a ver qué es lo que tenemos que registrar, cómo lo registramos, cuál es el lenguaje técnico, de qué manera, cómo construimos ese registro, ¿sí? Y ir viendo, porque la verdad que enfermería está todo el tiempo con el usuario, sabe muchas cosas, ¿no? Y bueno, acá quería leerle una, ¿a dónde está? Eh, No sé si quieren, saben estas cuestiones de la vida diaria, de los instrumentales, de todo, ¿no? Y las avanzadas. Porque muchas veces por ahí yo hablo bueno, primero que las actividades básicas de la vida diaria son alimentación, aseo, higiene, vestido, movilidad, sueño y descanso, que generalmente son las en las cuales nos quedamos limitados los enfermeros, ¿no?
Las instrumentales de la vida diaria son cuidado a otros, atención a las mascotas, educar a los niños, uso del sistema de comunicación, movilidad en la comunidad, ¿sí? Manejo de temas financieros, cuidado de la salud y manutención, crear y mantener el hogar, cocinar y limpiar, procedimientos de seguridad, respuestas a la emergencia, ir de compras, ¿sí? Entonces son, después tenemos las avanzadas, que son la educación, el trabajo, el juego, la recreación, la participación social. Entonces, son múltiples dimensiones, que es un mundo para jugar, crear, intervenir y hacer, ¿sí? Y esta frase de Galende que me gusta mucho, que dice, los aspectos de la vida de las personas son muy complejos. Hay que tener trabajo, ingreso económico, familia, amigos, inserción dentro de alguna relación social, de algún dispositivo social. Hay que atender a toda esa complejidad, que las personas no se curan porque se alivien de la ansiedad o se les calme el delirio. Se les cura si la vida se les vuelve a organizar. Y esa es la explicación de por qué es necesaria una interdisciplina. Muy de acuerdo, muy bien. Y acá alguien dice, tal cual, las capacitaciones de enfermería son necesarias. Y claro, por eso estamos acá, porque hay que empezar a animarse a armar estos dispositivos propios de enfermería, a buscar también los fundamentos teóricos, a escuchar a personas como Mercedes que ya lo han experimentado, que nos transmitan. A mí me parece que, bueno, es un camino que estamos haciendo y que espero que nos sirva a todos, porque todos aprendemos, ¿no? Este, todos entre todos, el conocimiento es una construcción colectiva. Bueno, yo me tengo que retirar y me voy a despedir. Muchísimas gracias, Mercedes. No sé si alguien más quiere preguntar a Mercedes, que realmente ha sido inspiradora. Vamos a, vamos a tener en cuenta el trabajo y tenemos bibliografía de ella en el seminario y esperamos No tengo después muchos aquellas escritos, muestras. ¿Eh? que no tengo muchos escritos. Soy Sí, pero como, tus escritos los usamos, realmente son maravillosos. Eso es algo también de lo que nos pasa en enfermería, ¿no? Que tenemos escritura gris, se dice a esa escritura que no se termina publicando, pero que es valiosa y que circula, nos ayuda a todos. Así que eh, creemos que nos ayuda mucho. Y hoy el encuentro, a pesar de que Internet nos ha dejado congelado un poco y decir cómo volvemos, pero sufrimos, pero aquí estuviste, volviste y retomaste la charla y fue brillante. Muchísimas gracias. Eh, bueno, esto era queda para poner, grabado. era para poner en evidencia que estaba muy lejos, acá en las montañas de Salta. Pero igual te sentimos muy cerquita, te sentimos muy cerquita. Y vamos a Bueno, quedo, poder repasar. Esto lo compartimos, inmediatamente se convierte en un video de YouTube y lo ay, pues, colgamos y enseguida lo colgamos en el grupo de WhatsApp para aquellas compañeras que no pueden participar porque están en su servicio. Así que lo alcanzamos, este video, y muchísimas gracias. Ahí hay bueno, a compañeras que disposición de agradecen. ustedes. Ay, qué bueno, a disposición de lo que Pudiste- necesiten. Tenemos, como yo he trabajado mucho tiempo supervisando los equipos de la residencia, así que tenemos bastantes insumos que algunas veces decíamos que tenemos que hacer una revista, de muchos casos e intervenciones bien interesantes en atención primaria, en los hospitales generales, que muchas veces es difícil de encontrar. Así que por ahí, lo que necesiten, tienen alguna duda o algo, pueda ser útil, a disposición.
Gracias, gracias. Acá una compañera dice, supongo que es Laura, ¿no? A ver, ¿quién dice L? Supongo que me parece que tenemos alguna Laura por aquí. Dice, muchas gracias, Mercedes. Fue una clase, una charla maravillosa. Gracias por aportar tanto a la enfermería. Felicitaciones y aplausos. Es- Estoy de guardia, pero pude estar igual escuchándote con Ah, atención. Gracias. Soy Leopoldo. Leopoldo siempre está atento. Es Leopoldo la L, ¿no? sí, Gracias, Leopoldo. es Bueno, súper, es súper valioso y valorable eso, ¿no? De que los enfermeros así tenemos un oído para un lado y la actividad y estar ahí, así que gracias compañeros por escucharme y espero que sea valioso todo y les deseo una muy buena jornada. gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, gracias. Bueno, ahora esto ya Bueno. terminamos la grabación y tienen el video para compartir. Muchísimas gracias.